Buenos días, muy buenas tardes o muy buenas noches tengan todos ustedes, queridos amigos y queridas amigas. Bienvenidos sean ustedes una vez más a este su programa favorito, el Círculo de Lectura. ¡Pam! ¡Piu! Y estamos aquí reunidos para continuar, terminar, avanzar con esta bonita pieza de la literatura castellana. Nos quedamos en el libro tercero. Les quiero agradecer a ustedes porque ya casi somos 1000 pelados que somos parte de este ejercicio de resistencia cultural, y todo esto es gracias a ustedes que le dan likes, a ustedes que comentan, a ustedes que participan en este ejercicio de resistencia cultural. Yo soy el Barbitas y sin más por el momento ni preámbulos estúpidos que no te importan. Esto es el libro tercero, Amadís de Gaula, Biblioteca Selecta, Esfinge, Anónimo. Ahí vienen los grandes capítulos. Capítulo 1. Como el caballero Sendil de Ganota, que traía el desafío, llegó a ser su debido oficio, aunque a él de todo mucho le pesaba, y la respuesta y desafío que por los caballeros fue mandado al rey. Capítulo 2. Cómo navegaron hasta llegar a la ínsula de Mongasa y la victoria que hubieron en tomar el castillo del lago Ferviente, en el cual fue entregada la muy hermosa Madasima y sus valedores. Capítulo 3. De cómo Amadís preguntó a su amo don Gandales nuevas de las cosas que pasó en la corte, y de ahí se partieron él y sus compañeros para Gaula, y de las cosas que les avino de aventuras en una isla que arribaron, donde defendieron del peligro de muerte a don Galaor, su hermano de Amadís, y al rey Siladadán del poder del gigante Medarque. Amadís y Bruneo, navegando para Gaula, recalan en una ínsula triste donde pelean con el gigante Mardaque, señor de esa tierra, que tenía don Galaor y al rey Siladadán en gran aprieto, y venciendo al gigante los liberan. Capítulo 4. Como el rey Siladadán y don Galaor, yendo su camino para la corte del rey Lisuarte, encontraron a una dueña que traía un hermoso doncel acompañado de 12 caballeros, y fuele rogando por la dueña que suplicasen al rey que lo armase caballero, lo cual fue hecho, y después el mesmo rey conoció ser su hijo. Ay, pobres bastardos. Capítulo 5. En el que se recuenta la cruda batalla que hubo entre el rey Lisuarte y su gente, con don Galvanes y sus compañeros, y de la liberalidad y grandeza que fizo el rey después del vencimiento, dando la tierra a don Galvanes e Madasima, quedando por sus vasallos en tanto que en ella habitasen. Capítulo 6. Que recuenta cómo Amadís y don Bruneo quedaron en Gaula, y don Bruneo estaba muy contento y Amadís triste, y cómo se acordó de apartar don Bruneo de Amadís, yendo a buscar aventuras, y Amadís y su padre, el rey Pereón, y Florestán, acordaron de venir a socorrer al rey Lisuarte. Cuando el rey Siladadán y don Galaor partieron de Gaula, quedaron ahí Amadís y don Bruneo de Bonamar, mas aunque se amaban de voluntad eran muy diversos en las vidas, que don Bruneo, estando ahí donde su señora Melicia, hablando con ella, todas las otras cosas del mundo eran fluidas e apartadas de su memoria. Pero Amadís, siendo alejado de su señora Oriana, sin ninguna esperanza de la poder ver, y ninguna cosa presente le podía ser sino causa de gran tristeza y soledad. Y así acaeció que cabalgando un día por la ribera de la mar, solamente llevando consigo a Gandalín, fuese poner encima de unas peñas por mirar desde ahí si viría algunas fustas de la Gran Bretaña viniesen, por saber nuevas de aquella tierra donde su señora estaba. Y en cabo de una pieza que Aistobo vio de venir de aquella parte, que él deseaba una barca, y como al puerto llegó, dijo Gandalín:
Ve a saber las nuevas de aquellos que ahí vienen, y apréndelas bien, porque me las sepas contar. Y esto hacía el más por cuidar en su señora de que siempre Gandalín le estorbaba, que por otra cosa alguna. Y como de él se partió, apeóse de su caballo, y aeteando unos ramos de un árbol, se asentó en una peña para mejor mirar la Gran Bretaña. Así estando trayendo a su memoria los vicios y placeres que en aquella tierra hubiera, en presencia de su señora, donde por su mandado todas las cosas facía tener aquello tan alongado y tan sin esperanza de lo cobrar. Fue en tan gran cuita puesto, que nunca otra cosa miraba sino a la tierra, cayendo de sus ojos en mucha abundancia las lágrimas. Gandalín se fue a la barca, y mirando a los que en ella venían, venió de entre ellos a Durín, el hermano de la doncella de Dinamarca. Descendió presto y llamóle aparte. Abrazáronse mucho, como aquellos que se amaban, y tomándole consigo, llevólo a Amadís. Llegando cerca donde él estaba, vieron una forma de diablo de fechura gigante que tenía las espadas contra ellos, y estaba esgrimiendo un venablo, y lanzólo contra Amadís muy recio, y pasóle por encima de la cabeza, y aquel golpe erró, pero las grandes voces que Gandalín dio, y recordando a Amadís, vio como aquel gran diablo le lanzó otro venablo, mas él, dando un salto, lo hizo perder aquel golpe, y poniendo la mano en su espada, fue para él, por lo ferir. Mas vióle ir corriendo tan ligeramente que no había cosa que le alcanzar pudiese, y llegó al caballo de Amadís, y cabalgando en él dijo en una voz alta: «Ay, Amadís, mi enemigo, yo soy Andadona, la giganta de la ínsula triste, y si ahora no acabé lo que deseaba, no faltará tiempo en que me vengue». Amadís, que en pos de ella quisiera ir en el caballo de Gandalín, como vio que era mujer, dejóse de ello, y dijo Gandalín: «Cabalga en ese caballo, y si aquel diablo pudiese cortar la cabeza, mucho bien sería». Gandalín cabalgando se fue, al masir que podo tras ella. E Amadís, cuando a Durín vio, fuelo a abrazar con mucho placer. Que bien creía traerle nuevas de su señora, y llevándolo a la peña donde antes estaba, le preguntó de su venida. Durín le dio una carta de Oriana, que era de creencia, y Amadís le dijo: «Ahora me di lo que te mandaron». Él le dijo: «Señor, vuestra amiga está buena y saludaos mucho, y ruegabaos que no toméis vuestra congoja, sino que os consoléis, como ella, hasta que Dios otro tiempo traya, y facemos saber cómo parió un fijo, el cual mi hermana y yo llamamos Adalasta, la abadesa de Miraflores, que por fijo de mi hermana lo críe, mas no le dijo cómo le pidieran. Y ruegavos mucho que por aquel grande amor que os ha, que no os partáis de esta tierra hasta que vayáis su mandado». Amadís fue alegre en saber que su señora y del niño, pero de aquel mandado que ella estuviese no se plogó, porque más ello menoscabaría su honra, según lo que las gentes dirían, mas como quiera que fuese, no pasaría él su mandado. Y estando ahí una pieza sabiendo nuevas de Durín, vio venir a Gandalín, que tras aquel diablo fuera, y traía el caballo de Amadís en la cabeza de Andadona, atada al petral, o a la correa o faja que asida de la silla de montar, por los cabellos lengos y canos, de que Amadís y Durín hubieron mucho placer, y preguntóle cómo la matara, y dijo que yendo tras ella por la alcanzar, y queriendo descabalgar del caballo en que iba, se meter en un barco que enramado tenía, que con la priesa se fizo enamorar, con la priesa hizo encabritar al caballo, y la tomó debajo, así que la quebrantó. Y yo llegué y tropéla de manera que cayó en el suelo tendida, y entonces le corté la cabeza. Amadís quedó en Gaula, como oís, donde moró 13 meses y medio, y tanto que el rey Lisuarte tuvo el castillo del lago ferviente, cercado, andado a casa de monte, que a esto más que otras cosas era inclinado. Y en este medio tiempo, aquella su gran fama y alta proeza era escurecida, y tan aviltada de todos, que bendiciendo a los otros caballeros de las aventuras de las armas seguían, a él, a muchas maldiciones daban, diciendo haber dejado en el mejor tiempo de su edad aquello de que Dios tan cumplidamente sobre todos los otros ornándoles había, especialmente las dueñas y doncellas, que a él, con grandes tuertos y desaguisados, venían para que remedio les pusiese, y no lo fallando como solía, iba con gran pasión por los caminos publicando el menoscabo de su honra, y como quiera que todo o la mayor parte de sus oídos viniese, y por grandes aventuras suyas lo troviese, ni por eso, ni por otra cosa más grave no os haría pasar ni quebrar el mandamiento de su señora.
Así estuvo este dicho tiempo que oís desafamado e habilitado de todos, esperando lo que su señora le mandase. Fue hasta tanto que el rey Lisuarte, sabiendo por nuevas ciertas cómo el rey Arábigo y otros 6 reyes eran ya con todas sus gentes la ínsula Leónida para pasar en la Gran Bretaña, y Arcalaus el encantador, que con mucha acucia los movía, faciéndole seguros que no estaban más ser señores de aquel reino, de cuanto en él pasasen, y otras muchas cosas por los traer, que otro medio no tomasen, aderezaba toda cuanta más gente que podía para los resistir. La noche venida, acostáronse en ricos lechos, y Amadís no podía dormir, pensando en 2 cosas. La una, en hacer tanto aquel daño, en hacer tanto aquel año en armas, que lo de que él habrían dicho con lo contrario se purgase. Y la otra, que farían aquella batalla que se esperaba que, según la grandeza de ella, no podía él sin vergüenza excusarse no ser en ella, pues ser contra el rey Lisuarte, su señora que lo defendía, y ser en su ayuda defendiera la razón, según le fuera desagradecido, y habíame alparado a los de su linaje. Pero en la fin, determinóse de ser en la batalla en ayuda al rey Lisuarte por 2 cosas. La una, porque su gente era mucho menos que los contrarios, y la otra, porque siendo vencido, perdiese la tierra que de su señora Oriana había de ser. Otro día en la mañana Amadís tomó consigo a Florestán, y fue a la cámara del rey, su padre, y mandando salir a todos le dijo: Señor, yo no he dormido esta noche, pensando en esta batalla que se apareja entre aquellos reyes de las ínsulas y el rey Lisuarte, que, como esta será una gran cosa señalada, todos los que armas traer todos los que armas traen debían de ser en tan gran cosa como esta será, de la una o de la otra parte. Y como yo haya estado tanto tiempo sin ejercitar mi persona, y con ello haya cobrado tan mala fama, como vos, hermano, sabéis, en fin de mi cuidado determiné ser en ella, y de la parte del rey Lisuarte, no por le tener amor, mas por 2 cosas que ahora oiréis. La primera, por tener menos gente, a que todo bueno debe socorrer. La segunda, porque mi pensamiento es de morir ahí, o hacer más que ninguna parte donde ella me fallase. Y si de la parte contraria del rey Lisuarte fuese, está en ella Galaor don Cuadragante de Brian de Monjaste, que cada uno de estos según su bondad ternán este mismo pensamiento, y no pudiendo excusar de encontrar conmigo, ved que de esto podría reanudar no otra cosa sino su muerte o la mía, pero mi ida será tan encubierta que a todo mi poder no seré conocido. El rey le dijo: Fijo, yo soy amigo de los buenos, y como sepa ser este rey que decís uno de ellos, siempre mi voluntad fue aparejada de la honrar o ayudar en lo que pudiese. Y si de ello por ahora soy apartado, ha sido por vuestras diferencias que con vos y vuestros amigos ha tenido. Y pues que vuestra intención es tal, también quiero ser en su ayuda, y ver las cosas que ahí se harían. Pásame que el negocio es tan breve, que no podré llevar a la gente que querría, pero con la que pudiese. A ver, iremos. Oído esto por don Florestán, estuvo una pieza cuidando y después dijo: Señores, acordándoseme de la crueza de aquel rey, y cómo nos dejara morir en el campo si por don Galaor no fuera, y de la enemistad que sin causa nos tiene, no hay en el mundo cosa que por mi corazón fuese otorgado al ayudar. Pero 2 cosas que al presente me ocurren hacen que mi propósito mudado sea. La una es querer vosotros, señores, a quien yo de servir tengo, ser en su ayuda. Y la otra, que al tiempo que don Galvanes con él pleitó, cuando la ínsula de Mongasa le fue entregada, asentamos treguas por 2 años. Así que, pues yo no le puedo de servir, conviene que a mal de mi grado le sirva, y quiero ir en vuestra compañía, que siempre en gran congoja mi ánimo sería si tal batalla pasase, sin que yo en ella fuera, en cualquiera de las partes. El rey, su padre, mandó secretamente que una nave fuese luego aderezada, en la cual, con achaque de ir al monte, una noche a la medianoche entrados en ella, sin ningún entrevalo pasaron a la Gran Bretaña, aquella parte donde antes sabían que los 7 reyes eran arribados, y pasaron en una floresta entre espesas matas, donde sus hombres les armaron un tendejón, y de ahí enviaron un escudero que supiese lo que hacían los 7 reyes, y en qué parte estaban, que pugnase por saber en qué día se daría la batalla, y asimismo enviaron una carta al real del rey Lisuarte, para don Galaor, como que de Gaula que la enviaban,
y de que de palabra le diese como ellos quedaban en gaula todos tres, que le rogaban mucho que en pasando la batalla les hiciese saber de su salud. Esto hacían por ser más encubiertos. El escudero volvió de día a la tarde, y díjoles que la gente de los reyes no tenía número, y que entre ellos había muy extraños hombres, y de lenguajes desvariados, y que tenían cercado un castillo de unas doncellas, cuyo era, y aunque el castillo muy fuerte era, ellas estaban en gran fatiga, según oyera decir, y que andando por real viera a Arcalaus el encantador, que iba hablando con dos reyes y diciéndose que convenía darse la batalla en cabo de 6 días, porque las viandas serían malas de hacer para tanta gente. Como que a veces, güey, este trip de la prosa, no sé si le entiendo o si le entiendes, güey. Otro día, de mañana, armáronse todos y preparáronse delante del rey arábico, tan gran número de gente y tan bien armados, que no tenían a los contrarios que en tanto como nada, y decían que, pues el rey les osaba dar batalla, que la Gran Bretaña suya era. El rey arábigo hizo de su gente 9 haces, cada una de 1000 caballeros, pero en la suya había 1500. E diolas a los reyes y otros caballeros, e puso las unas y las otras muy juntas. El rey Lisuarte mandó a don Grumedán, a don Galaor, y don Cuadragante a Angriote de Estrabaos, que repartiesen sus gentes y que las parasen en el campo como habían de pelear, que éstos sabían mucho en esto, hecho de armas. Pero luego descendió del monte por el recuesto Ayuso, a se poner en lo llano, y como era tal hora que salía el sol, faría feria en las armas, y parecían tan bien y tan apuestos, que aquellos, sus contrarios, que de ante en poco los tenían, que de otra manera los juzgaban. Así como oís, en esta ordenanza movieron por el campo muy a paso los unos contra los otros. Mas a esta sazón eran ya llegados a la vega el rey Perión y sus hijos, Amadís y Florestán, en sus hermosos caballos y con las armas de las sierpes, que con el sol resplandecían, y veníanse derechos a poner entre los unos y los otros, blandiendo sus lanzas con unos fierros tan limpios, que lucían como estrellas, e iba el padre entre los fijos. Mucho fueron mirados de ambas las partes, y de grado los quisiera cada una de ellas de su parte, mas ninguno sabía a quién querían ayudar, ni los conocían, y ellos, como vieron que la haz de Brian de Monjaste iba por se juntar con los enemigos, pusieron las espuelas a los caballos y llegaron cerca de la seña de Brian de Monjaste, y luego se volvieron contra el rey pusieron las espuelas de los caballos y llegaron cerca de la seña de Brian de Monjaste, y luego se volvieron contra el rey Targadán, que contra él venía. Alegre fue don Brian con su ayuda, aunque no los conocía. Y cuando vieron que era tiempo, fueron todos tres a herir en la haz de aquel rey Targadán, tan duramente que a todos ponían en gran pavor. De aquella ida firió el rey Perión a aquel rey tan duramente que lo posó en tierra, y entróle por el pecho una parte del fierro de la lanza. Amadís firió a Badizán, el bravo, que no le prestó armadura, e pasó la lanza de un costado a otro, e cayó como hombre de muerte. Don Florestán derribó a Carduel, a los pies del caballo, e la silla sobre él. Aquestos tres, como los más preciados de aquella haz, vinieron delante por ser combatir con los de las sierpes, y luego pusieron mano de las espadas, y pasaron por aquella paz primera, derribando cuanto ante sí fallaban, y dieron en la otra segunda, y cuando sí se vieron en medio de entrambas, ahí pudiéronse verlas sus grandes maravillas, que con las espadas hacían tanto, que de ni una ni otra parte no había hombre que en ellos se llegase, y tenían debajo de sus caballos más de 10 caballeros que habían derribado. Pero al fin, como los contrarios viesen que no eran más de 3, cargaban ya sobre de ellos todas partes con grandes golpes. Así que fue bien menester el ayuda de don Brian de Monjaste, que llegó luego con los españoles, que era fuerte, gente y bien cabalgada, y entraron tan recio por ellos, derribando y matando, y de ellos también muriendo y cayendo por el suelo, que de los de las sierpes fueron socorridos y de los contrarios tan afrentados, que por fuerza llevaron aquellas 2 grandes hasta dar en la tercera. Y ahí fue muy gran priesa y gran peligro de todos, y murieron muchos caballeros de ambas las partes, pero los que el rey Perión y sus hijos facían no se puede contar.
La revuelta fue tan grande que el rey arábigo temió que los mismos suyos, que se habían retraído, harían fuir a los otros, y dio grandes voces a Arcalaus que hiciese mover todas las haces se rompiesen de golpe. Así se fizo, que todos rompieron juntos, y el rey arábigo con ellos, mas no tardó que lo mismo se hiciese por el rey Lisuarte. Así que las batallas todas fueron mezcladas, y las heridas fueron tantas en las voces del estruendo de los caballeros, que la tierra temblaba, y los valles reteñían. A esta hora, el rey Perión, que muy bravo andaba de los delanteros, metióse de tan de rendón por ellos que se hubiera de perder. Mas luego fue socorrido de sus hijos, que muchos de ellos que le herían fueron por ellos muertos. Y decían las doncellas desde la torre a voces: ¡Ea, caballeros, que el del yelmo blanco lo hace mejor! Pero en este socorro fue el caballo de Amadís muerto. Cayó con él en la mayor priesa, en los de su padre y hermano malheridos. Y como a pie le vieron con tan gran peligro, descabalgaron de los suyos y pusiéronse con él. Ahí cargó mucha gente por los matar, y otros por los socorrer, pero en gran peligro estaban, que si no fuera por los duros y crueles golpes de que ferían, que no se osaba a ellos llegar, fueran muertos. Y como el rey Lisuarte anduviese discurriendo por las batallas, y a un cabo de otro con aquellos de sus 7 compañeros que ya oísteis, vio a los de las sierpes en tan gran afrenta, y dijo a don Galaor y a los otros: ahora, mis buenos amigos, parezca vuestra voluntad, socorramos a aquellos que también nos ayudan. Ahora ellos, dijo don Galaor. Entonces firieron de las espuelas a sus caballos, y entraron por medio de aquella gran priesa hasta llegar a la seña del rey arábico, el cual daba voces, esforzando a los suyos. El rey Lisuarte iba tan bravo, aquella su muy buena espada en la mano, y daba tantos y tan mortales golpes, que todos eran espantados de lo ver, y sus aguardadores apenas no lo podían seguir, y por mucho que lo hirieron no pudieron tanto resistir, que él no llegase a la seña, y la no sacase por fuerza de las manos que la tenía, y echándole a los pies de los caballos dijo a grandes voces: Clarencia, Clarencia, que yo soy el rey Lisuarte, que este era su apellido. Tanto hizo, y tanto duró ante sus enemigos, que le mataron el caballo y cayó, que fue muy quebrantado. Así que los que le guardaban no le podían subir en otro. Mas llegaron luego ahí Angriote, Antimón el valiente, el Andín el fajarque. Descendiendo de su caballo le pusieron a él en el de Angriote, a mal de su grado que los enemigos, con ayuda de aquellos que lo guardaban. Y como quiera que malherido y quebrantado estuviese, no se partió de ahí hasta que cabalgaron Arcamón y Landín de Fajarque, y trajeron otro caballo a Angriote para que los del rey mandara andar por la batalla para que se socorrer de ellos. Aquella hora que esto acaeció, que dio todo el fecho de la batalla en afrenta que don Galaor cuadragante. Ahí mostraron bien su valentía, en sufrir y dar golpes mortales. Y sabed que si por ellos no fuera, que con su gran esfuerzo detuvieron la gente que venía contra el rey Lisuarte, y los que con él eran. Cuando estaban a pie, se vieron en gran peligro, y las doncellas de la torre daban voces, diciendo que aquellos 2 caballeros de las divisas de las flores llevaban lo mejor, pero ni por eso no se pudo excusar que la gente del rey arábico en aquella sazón no tuviese la mejoría, y cobraban campo reciamente. Y la causa principal de ello fue que encontraron de refresco 2 caballeros de tan alto fecho de armas y tan valientes, que con ellos cuidaban vencer a sus enemigos, porque pensaban que la parte del rey Lisuarte no había caballero que en el campo les troviese. El uno había de nombre Brontajar, Dafania, y el otro Agroma desde la ínsula profunda. Este traía armas verdes, y palomas blancas sembradas por ellas, y Brontajar de veros, de oro y colorado. Y como fueron en la batalla, parecían tan grandes que los yelmos y los hombros mostraban sobre todos, y cuanto la lanza les turó, no les quedó caballero en silla, y como quebradas fueron, metieron manos a sus espadas y grandes y descomunales. ¿Qué vos diré? Tales golpes dieron con ella, que ya casi no fallaban a quien herir. Tanto escarmentaban con ello a todos, y así iban delante librando el campo de todos. Y las doncellas de las torres decían: Caballeros, no folláis, que hombres son, que no diablos. Mas los suyos dieron grandes voces diciendo: Vencido es el rey Lisuarte. Cuando el rey esto oyó, comenzó a esforzar a los suyos diciendo: Aquí quedaré muerto, o vencedor, porque el señorío de la Gran Bretaña no se pierda. Todos los más se llegaban a él, que mucho era menester.
Amadís tomara ya otro caballo bueno y folgado, y atendía a su padre que cabalgase. Y cuando oyó aquellas grandes voces y decir que el rey Lisuarte era vencido, dijo contra Florestán: ¿Qué a caballo estaba? ¿Qué es esto? ¿Por qué brama aquella gente astrosa? Él le dijo: ¿No vedes aquellos dos más fuertes y valientes caballeros que nunca se vieron, que estragan y destruyen cuantos ante sí fallan? Y aún en esta batalla hasta ahora no han perecido, y facen con su fortaleza ganar campo a la gente de su parte. Amadís volvió la cabeza, y vio venir contra aquella parte donde él estaba Brontajarda Fanía, hiriendo y derribando caballeros con su espada, y algunas veces la dejaba colgar de una cadena con que trabada la traía, y tomaba de sus brazos y a manos los caballeros que alcanzaba. Así que ninguno le quedaba en la silla, a todos se le alongaban del fuyendo. «¡Santa María! ¡Baal!», dijo Amadís. «¿Qué puede ser esto?». Entonces tomó una lanza, una fuerte lanza que el escudero que al caballo le dio tenía, y membrándose aquella hora de Oriana, y de aquel gran daño, si su padre se perdiese, que aquella recebía, enderezóse en la silla y dijo a don Florestán: «Guardad a nuestro padre». A esta hora llegaba Brontajar más cerca, y vio a Amadís cómo enderezaba contra él, y cómo tenía el yelmo dorado, y por las nuevas de las grandes cosas que de él dijeron antes que en la batalla entrase, andaba con gran saña, rabiando por lo encontrar. Y tomó luego una lanza muy gruesa y dio una voz alta: «Ahora veréis, hermoso golpe, si aquel del yelmo de oro me osare atender». Y firió al caballo de las espuelas, la lanza sol sobaco, y fue contra él. Y Amadís que ya movía por el semejante, y firiéronse con las lanzas en los escudos, que luego fueron falsados de las lanzas quebradas, y ellos se toparon de los cuerpos de los caballos uno con otro tan fuertemente, que cada uno le pareció que en una peña dura topara. Y Brontajar fue tan desvanecido de la cabeza, que no se pudo tener en el caballo, y cayó en el suelo como si fuese muerto, y con la gran pesadumbre suya dio con todo el cuerpo sobre un pie, quebró la pierna cabe él, y llevó un trozo de la lanza metido por el escudo, aunque era fuerte. El caballo de Amadís hizo tras bien 2 brazadas y estuvo por caer. Amadís fue tan descordado que no le pudo dar en las espuelas, ni poner mano en la espada para que se defender de los que le ferían. Pero el rey Perión, que era ya a caballo, y vio tan gran caballero y el encuentro que Amadís le diera tan fuerte, fue muy espantado y dijo: «Señor Dios, guarda aquel caballero». Ahora, dijo Florestán, «acorrámosle». Entonces llegaron tan bravos que maravilla era de los ver, y metiéronse por entre todos, firiendo y derribando hasta llegar a Amadís. Y díjole el rey: «¿Qué es esto, caballero? Esforzad, esforzad, que aquí estoy yo». Amadís conoció la voz de su padre, aunque no era enteramente en su acuerdo, y puso mano a su espada, y vio cómo ferían muchos a su padre y a su hermano, y comenzó a dar por los unos y por los otros, aunque no con mucha fuerza. Y aquí hubieran de recibir mucho peligro, porque la gente contraria era muy esforzada, y los del rey Lisuarte habían perdido mucho campo, y estaban muchos sobre ellos por los matar, y muy pocos en su defensa. Mas aquella sazón acudieron a Grajes y don Galvanes, y Brián de Monjaste, que venían a gran priesa por se encontrar con Brontajarda Fanía, que tanto estrago como ya oísteis facía. Y viendo los 3 caballeros de las sierpes en tal afrenta, llegaron en su socorro, como aquellos que ninguna cosa del peligro les fallecía en los corazones. Y en su llegada fueron muchos de los contrarios muertos y derribados. Así que los de las armas de las sierpes tuvieron lugar de poder ferir más a su salvo a los amigos. A los enemigos, Amadís, que ya en su acuerdo estaba, miró a la diestra parte y vio al rey Lisuarte con alguna compañía de caballeros, que atendía al rey Arábigo, que contra él venía con gran poder de gentes, y Agrómades delante de todos, y 2 sobrinos del rey Arábigo, valientes caballeros del mismo y el mismo rey Arábigo, dando voces, esforzando a los suyos, porque oía decir desde la torre: «El del yelmo de oro mató al gran diablo». Entonces dijo: «Caballero, socorramos al rey que menester le afase». Luego fueron todos de consumo y entraron por la priesa de la gente hasta llegar a donde el rey Lisuarte estaba, el cual cuando cerca de sí vio los 3 caballeros de las sierpes, mucho fue esforzado, porque vio que el del yelmo dorado había muerto de un golpe, aquel tan valiente Brontajarda Fanía. Y luego movió contra el rey Arábigo, que cerca de él venía, y Agrómades, que venía con su espada en la mano esgrimiéndola por ferir al rey Lisuarte, parósele delante de él, parósele delante del yelmo dorado. Y su batalla fue partida por el primer golpe,
El del yelmo de oro, que vio venir la gran espada contra él, alzó el escudo y recibió en él el golpe. La espada descendió por el brocal bien un palmo, y entró por el yelmo 3 dedos. Así que, por poco lo hubiera muerto. Amadís lo hirió en el hombro siniestro de tal golpe, que le tajó la loriga, que era de muy gruesa malla, y cortóle la carne de los huesos hasta el costado, de guisa, que el brazo con parte del hombro fue del cuerpo colgado. Y este fue el más fuerte golpe de espada que en toda la batalla se dio. Agrómades comenzó a fuir, como hombre tollido que no sabía de sí, y el caballo lo tornó por donde veniera. Y los de la torre decían a grandes voces: el del yelmo dorado espanta las palomas. Y el de uno de aquellos sobrinos del rey Arábigo, que llamaban Ansidel, dejóse ir a Amadís, y diole un golpe de la espada en el rostro del caballo, que lo cortó todo a través, y cayó el caballo muerto en tierra. Don Florestán, cuando esto vio, dejóse ir a él, que se estaba alarmando, y firiólo por encima del yelmo de tal golpe que le hizo bajar el cuello del caballo, y trabóle por el yelmo tan recio, que al sacar de la cabeza, dio con él a los pies de Amadís, y don Florestán fue llegado en el costado de la punta de la espada de Ansidel. Deberíamos de hacer un análisis de cuántos caballos matan estos culeros en el libro, güey. A esta hora se juntó el rey Lisuarte con el rey Arábigo, y la una gente con la otra. Así que hubo entre ellos una esquiva y cruel batalla, y todos tenían mucho que hacer en defender los unos de los otros, y en socorrer a los muertos y feridos que caían. Durín, el doncel de Oriana, que ahí viniera por llevar las nuevas de la batalla, estaba en uno de los caballos que el rey Lisuarte mandara traer por la batalla, para socorro de los caballeros que menester los hubiesen. Y cuando vio el del yelmo dorado en tierra, dijo contra los otros donceles, que en otros caballos estaban: quiero socorrer con este caballo a aquel buen caballero, que no puedo hacer mayor servicio al rey. Y luego se metió a gran peligro por donde era la menos gente, y llegó a él y díjole: yo no sé quién vos sois, mas por lo que he visto vos trajo este caballo. Él lo tomó, y cabalgó en él, y diole paso. Ay, amigo Durín, ese no es el primer servicio que tú me hiciste. Durín lo trabó del brazo y dijo: no vos dejaré hasta que me digáis quién sois. Y él se bajó lo más que pudo y díjole: yo soy Amadís, y no lo sepa de ti ninguno sino aquella que tú sabes. Y luego se fue donde vio la mayor priesa, haciendo cosas extrañas y maravillosas en armas, como la ficiera si su señora estuviera delante, que así lo tenía, estándolo aquel que muy bien se lo quería contar. El rey Lisuarte, que se combatía con el rey Arábigo, diole con él la buena espada tales 3 golpes, que no lo osó más atender. Que, como sabía que aquel era el cabo y el caudillo de sus enemigos, puso todas sus fuerzas con le ferir, y retrájose detrás de los suyos, maldiciendo a Arcalaus, el encantador, que aquella tierra le hizo venir, esforzándose que la haría ganar. Don Galaor se fería con Sarmadán, un valiente caballero, y como el brazo tenía cansado de los golpes que diera, él la espada no cortaba, trabóle con sus manos duros brazos, y sacándolo de la silla dio con él en tierra, y cayó sobre el pescuezo, así que luego fue muerto. Y digo vos de Amadís que membrándose aquella hora del perdido tiempo en que en Gaula estuvo, y de cómo su honra fue tan aviltada y menoscabada, y que aquello no se podía cobrar, sino con lo contrario, hizo tales cosas, que ya no fallaba quien delante se les hace parar, e iban teniendo con él su padre, don Florestán, Agrajes, don Galvanes, Brián de Monjaste, Norandel, Guilán el cuidador, y el rey Lisuarte, que muy bravo aquella hora se mostraba. Así que tantos derribaron de los contrarios, y tanto los estrellaron, y tanto los estrecharon, y pusieron en pavor, que no lo pudiendo sufrir, y habiendo visto al rey Arábigo ir huyendo ferido, desamparado el campo, se metieron en huida trabajando de acoger a las barcas, y otros a las sierras, que cerca tenían. Mas el rey Lisuarte los suyos los iban firiendo y matando muy cruelmente, y de las armas de las sierpes delante todos, que no los dejaban, y todos los más se cogían a una fusta con el rey Arábigo, y a las otras cosas, y a las otras que podían alcanzar, mas muchos murieron en el agua, y otros fueron presos. Nomás imagínate el cagadero, güey. O sea, los sonidos del metal chocando, tras, tras, clink, clink. Los gritos de la gente, güey. Las mentadas de madre, los chiflidos, las señales, los cuernos, los caballos. El olor a sudor, a sangre, a mierda, a orines. O sea,
De verdad debe de haber sido algo bastante interesante verlo, güey. Escucharlo, ¿no? Se debe haber escuchado lejísimos, güey. La vibra debe haber estado bien densa, güey. No sé. Se me hace algo interesante. Capítulo 7. Como los caballeros de las armas de las sierpes embarcaron para su reino de Gaula, y la fortuna se los echó donde por engaño fueron puestos en gran peligro de la vida, en poder de Arcalaus el encantador. Y como de liberados de ahí, embarcaron tornando su viaje. Y don Galaor, en Orandel, vinieron acaso el mismo camino, buscando aventuras y de lo que les acaeció. Aquí recuenta, capítulo 8. Aquí recuenta de Esplandián, cómo estaba en compañía de Naciano el ermitaño, y de cómo Amadís, su padre, se fue a buscar aventuras, mudado el nombre en el caballero de la verde espada, y de las grandes aventuras que hubo. Habiendo Esplandián 4 años que naciera, Naciano el ermitaño envió por él que se lo trujesen. Él vino bien criado de su tiempo, y violo tan enfermoso que fue maravillado santiguándolo. Lo llevó así. Y el niño lo abrazaba como si lo conociera. Entonces hizo volver el alma a la ma, quedando ahí un fijo que la leche criara a Esplandián. Entrambos estos niños andaban jugando cabe el ermita, que del santo hombre era muy alegre, y daba gracias a Dios porque habría querido guardar a tal criatura. Pues así acaeció, que siendo Esplandián cansado de folgar, echóse a dormir debajo de un árbol, en la leona, que ya oísteis que algunas veces venía al ermitaño. Sobre los niños amamantados por animales, existen muchas leyendas en la literatura universal. Recuérdese a Rómulo y Remo y la loba del Capitolio. Pues sí. Esplandián, cansado de folgar, echóse a dormir debajo de un árbol, en la leona, que ya oísteis que algunas veces venía al ermitaño, y él le daba de comer cuando lo había. Vio el niño, y fuese a él, y andaba un poco alrededor oliéndolo, y después echóse cabe él. Y el otro niño fue llorando al hombre bueno, diciendo como un can grande quería comer a Esplandán. El hombre bueno salió y vio a la leona, y fue allá, mas ella se vino a él, falagándolo, y tomó el niño en sus brazos, que era ya despierto, y como vio a la leona dijo: Padre, hermoso can es este, es nuestro. No, dijo el hombre bueno, sino de Dios, cuyas son todas las cosas. Mucho querría el padre que fuese nuestro. El ermitaño hubo placer y díjole: Fijo, ¿queréisle dar de comer? Sí, dijo él. Entonces trajo una pierna de gramo de unos ballesteros le dieran, y el niño dióle a la leona, y llegóse con ella, y ponerle las manos por las orejas y por la boca. Y sabed que de ahí en adelante, siempre la leona venía cada día guardando en tanto que fuera del ermita andaba. De qué más crecido fue, dióle el ermitaño un arco, a su medida, y otro a su sobrino, y con aquellos después de haberlo leído, tiraban a la leona y iba con ellos, y si herían algún ciervo, ella se lo tomaba, y algunas veces venían ahí algunos ballesteros amigos del ermitaño, e íbanse con Esplandián a cazar, por amor de la leona, que les alcanzaba la caza, y de entonces aprendió Esplandián a cazar. ¿Quién es este Esplandián? El hijo de Amadís, ¿no? En la época donde si no te casabas, uy, pecado mortal, güey. Capítulo 9. Como el rey Lisuarte salió a la casa con la reina y sus hijas, acompañado bien de caballeros, y se fue a la montaña, donde tenía la ermita aquel salto hombre naciano, donde halló donde halló un muy apuesto doncel, con una extraña aventura, el cual era el hijo de Oriana y de Amadís, y fue por él muy buen tratado, sin conocerle. Por dar descanso al rey Lisuarte, a su persona, y placer a sus caballeros, acordóse ir de casa a la floresta, y llevarse consigo a la reina y sus hijas, y a todas sus dueñas y doncellas, y mandó que las tiendas las asentasen a la fuente de las 7 hayas, que era un lugar muy sabroso, y sabed que esta era la floresta donde el ermitaño Naciano moraba, donde criaba, y tenía consigo a Esplandián. Pues ahí llegado el rey y la reina con su compañía, quedando la reina en las tiendas, el rey, la reina con su compañía. El rey metióse con sus cazadores a lo más espeso del monte, y como la tierra guardada era, hicieron gran caza. Y sí, acaeció que estando el rey en su armada vio salir un ciervo muy cansado,
pensándolo matar, corrió tras él con su caballo hasta entrar en el valle. Ahí acaeció una cosa extraña, que había de descender por la cuesta de la otra parte un doncel de hasta 6 o 7 años, el más hermoso que nunca vio. Traía una leona en una treailla. Vio como el ciervo, cógela, dando voces que le tomase. La leona fue cuanto más pudo, y alcanzándolo derribó en el suelo, comenzó a beberle la sangre. Llegó el doncel muy alegre, y luego otro mozo poco mayor que venía tras de él. Llegaron al ciervo, faciendo gran alegría, y sacando sus cuchillos cortaron por donde la leona comiese. El rey estuvo entre unas matas, maravillado de aquello que veía. El caballo se le espantaba de la leona, y no podía llegar a ellos, y el hermoso doncel tocó una bocina pequeña que traía a su cuello, y vinieron corriendo 2 sabuesos, el uno amarillo y el otro negro, y encarnáronlos en el ciervo, y cuando la leona hubo comido, pusiéronla en la traílla, y el doncel mayor íbase con ella por la montaña, y el otro tras él. Mas el rey, que ya a pie estaba, había atado el caballo a un árbol, salió contra ellos, y llamó al hermoso doncel que más agüero iba, que lo atendiese. El doncel estuvo quedo, y el rey llegó, viólo tan hermoso que mucho fue maravillado, dijo: buen doncel, que Dios os bendiga y guarde a su servicio. Decidme, ¿dónde os criaste ese cuyo fijo sois? Y el doncel le respondió y le dijo: Señor, el santo hombre anciano ermitaño me crió, y a él tengo por padre. El rey estuvo en una gran pieza cuando el hombre tan santo, tan viejo, tenía fijo tan pequeño, tan hermoso. Pero a la fin no lo creyó, y el doncel quiso seguir. Mas el rey preguntó qué parte era la casa del ermitaño. Acá Suso, dijo él, es la casa en que moramos. Y mostrándole un sendero pequeño no muy hollado, le dijo: por ahí iréis, adiós seáis, que me quiero ir tras aquel mozo que la leona lleva, a una fuente donde tenemos nuestra casa. Y así lo hizo. El rey tomó su caballo, y cabalgando en él se fue por el sendero. No anduvo mucho que vio la ermita metida entre unas hayas y zarzales, muy espesos. Y llegando a ella, no vio persona alguna a quien preguntase, apeóse del caballo, y ateándolo debajo de un portal, entró en la casa, y vio un hombre fincado de hinojos, rezando por un libro, vestido de paños de orden en la cabeza toda blanca. Hizo su oración. El buen hombre, acabado de leer el libro, vinióse al rey, que se le fincó de rodillas, delante, rogándole que le diese la bendición. El hombre bueno se la dio, preguntándole qué demandaba. El rey le dijo: buen amigo, yo hallé en esta montaña un doncel muy hermoso cazando con una leona, díjome que era vuestro criado, y porque me pareció muy extraño en su hermosura y postura, y en traer aquella leona, vengo a os rogar que me digáis su hacienda, que yo os prometo como el rey, que de ello no ver nada, a vos ni a él daño ninguno. Cuando el hombre bueno aquello vio, miróle más que antes, conociólo, que otras veces lo viera, y fincó los ojos ante él, por le besar las manos. Mas el rey lo levantó, a él le abrazó y díjole: mi amigo anciano, yo vengo con mucha gana de saber lo que os pregunto, que no dudéis de me lo decir. El hombre bueno lo llevó fuera de la ermita, al portal donde su caballo estaba, y sentados en un poyo le dijo: Señor, bien tengo creído todo lo que me decís, que como reyes guardaréis a este niño, pues Dios le quiere guardar, y pues tanto os agrada del saber, digo vos, que yo lo fallé y crié por una extraña aventura. Entonces lo contó cómo lo tomara de la boca de la de leona, envuelto en aquellos ricos paños, y cómo lo criara la leche de ella, y de una abeja hasta que hubo ama natural, que fue una mujer de su hermano, que la llamaron Sagril, y así se llama otro mozo que con él el otro mozo que con él visteis. Es cierto, señor, yo creo que el niño es de alto hogar, y quiero que sepáis que tiene una cosa la más extraña que nunca se vio, y es esta, que cuando le bauticé, fallé en la diestra parte del pecho unas letras blancas en oscuro latín, que dicen Esplandián, y así le puse el nombre, y en la parte siniestra, un derecho del corazón, tiene 7 letras más ardientes y coloradas, como un fino robí, pero no las puedo leer, que son fuera de latín y de nuestro lenguaje. El rey le dijo: maravillas me decís, padre, que nunca oí hablar, y bien creo yo que, pues la leona le trajo aquí tan pequeño como decís, que no lo podría tomar sino cerca de aquí. Eso no lo sé yo, dijo el ermitaño, ni
ni curemos de saber más de ello que de lo nuestro Señor place. Pues mucho os ruego, dijo el rey, que seáis mañana a comer conmigo aquí en esta floresta, a la fuente de las 7 hayas, y ahí hallaréis a la reina y a sus hijas, y a otros muchos de nuestra compañía, y llevad a Esplandián con la leona, así como lo fallasteis, y el otro mozo vuestro sobrino, que derecho yo de le hacer bien por su padre Sagril, que fue buen caballero, sirvió bien a mi rey, al rey mi hermano. Cuando esto oyó el hombre anciano, dijo: yo lo faré como vos, señor, lo mandáis. A Dios plega por su merced, que sea a su servicio. Así como oídes, pasaron aquel día holgando por aquel prado, que era lleno de flores y de hierba muy fresca y verde. Otro día vinieron todos a la tienda del rey. Pues así estando como oídes, fablando en estas cosas, vieron venir el ermitaño, y a sus criados con él. Esplandián venía delante, Esargil, su collazo, tras él, y traía la leona en una traía asaz flaca, y en pos de ellos venían 2 arqueros, aquellos que ayudaron a criar Esplandián en la montaña, y traían en una bestia al ciervo que el rey viera matar, y en otra 2 corzos, liebres y conejos que matara Esplandián, y ellos con sus arcos. En los 2 sabuesos traía Esplandián una traía, y en pos de ellos venía el santo hombre anciano. Entonces mandó el rey que todos callasen y dijo al hombre bueno: Padre, amigo de Dios, ahora decid delante de todos la facienda de este doncel como a mí dijisteis. El hombre bueno les contó ahí cómo saliendo de su ermita, viera cómo traía una leona brava aquel doncel en la boca, envuelto en ricos paños, para gobierno de sus fijos, y como por la gracia de Dios, que lo pusiera a sus pies, y cómo le diera su leche, así ella, como una oveja que él tenía parida, hasta que lo dio a criar a una amá, y contóle todas las cosas que en su crianza le acaecieron, que no le faltó nada, como el libro lo ha contado. Cuando Oriana y Mabilia, la doncella de Dinamarca, esto oyeron, mirábanse unas a las otras, y las carnes les temblaban de placer, conociendo verdaderamente ser aquel fijo de Amadís y de Oriana, y que la doncella de Dinamarca perdiera, como ya oísteis. Mas cuando vino el ermitaño a decirle las letras blancas y doradas en el pecho, le falló, las cuales fizo ver a todas, de todo en todo creyeron en su ser su sospecha verdadera, de lo cual era tan alegría en sus ánimos que no se puede contar. Principalmente, la muy hermosa Oriana, cuando del todo conoció ser aquel su fijo, que por perdido lo tenía. El rey demandó al santo hombre anciano que las donceles con mucha eficacia para lo hacer criar, el cual viendo que más para aquello que para la vida que les daba a los 2 los habría Dios hecho, aunque gran soledad en sí sintiese, que lo otorgó, mas con gran dolor que en su corazón quedaba, porque amaba mucho a Esplandián, y cuando el rey en su poder los tuvo, dio a Esplandián a la reina que sirviese ante ella. A ende a poco tiempo le dio a su hija Oriana, que le mucho con él plogó, como aquella que lo había parido. Así como oídes, fue este niño en guarda de su madre, teniéndole perdido, como ya oísteis, fuyendo con él gran miedo, sacando de la boca de aquella muy fiera leona, criado a su leche. Y con esto le vamos a dejar el día de hoy. Muchísimas gracias por venir, chiquitines, chiquitinas, amigos, amigas y todos los demás. Muchas gracias por ser parte de este ejercicio de resistencia cultural. Ya casi somos la milpa, güey. O ya somos la milpa, güey. La neta no sé. No me he metido mucho esta semana al canal. Pero bueno, muchísimas gracias por venir. Los quiero mucho. Después tengo otro que se llama La borra de café, que es buenísimo, güey. Lo vamos a leer en lo que llega el siguiente. Y después tengo otro que es del Edgar Allan Poe argentino. Algo así. Pero bueno. Chido la banda, muchísimas gracias por venir. Yo soy Barbitas, los quiero mucho. Muchas gracias por venir a este ejercicio de resistencia cultural. Y nos vemos a la próxima.